Presidenta de ALUEX, Carmen Rosa Martínez. Saludo también al resto de la Junta Directiva, por supuesto. A nuestro conferenciante de hoy, Diego Quirós, y a todos ustedes, señoras, señores, también al resto de conferenciantes que han estado a lo largo de estas semanas y que estarán, que hoy hay varios, pues también a todos ustedes, señoras, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a la 15ª ya conferencia dentro de este ciclo de conferencias preparado con tanto cariño y tanto esfuerzo y que lleva por título Esperanza, Cultura y Experiencia. Creo que todos y todas coincidimos, así al menos me lo han señalado varias personas, que el arranque posnavideño de este ciclo de conferencias está siendo de lo más interesante y entretenido, ¿verdad? Y además de un viajero que estamos, que no paramos. De hecho, hoy nos viene muy bien esto de decir de la Ceca a la Meca. Diego, ¿verdad? Ya sabrán todos ustedes por qué. Bueno, el título elegido por Diego Quirós para la conferencia de hoy es La atracción de lo prohibido, viajeros cristianos en la Meca del siglo XVI al XIX. Y de verdad que estamos deseando escuchar esta conferencia, Diego, que has preparado y en la que conoceremos, o así al menos Diego nos lo decía, cómo eran estas peregrinaciones a la Meca. Y lo más desconocido para todos, cómo eran estos cristianos o cómo algunos cristianos consiguieron entrar en estas ciudades santas y prohibidas. Diego, si no te lo preguntan, yo ya me adelanto. ¿Había algún albaceteño o albaceteña? No hay datos. Vaya. No digo que no. Bueno, les voy a presentar, ya lo conocen la mayoría, pero les voy a dar unas pequeñas pinceladas de nuestro querido Diego Quirós. Es licenciado en Historia del Arte e Historia Medieval, catedrático de secundaria desde el año 2002, ejerce como profesor de Geografía e Historia en secundaria desde 1990 y concretamente en el Instituto de Educación Secundaria Bachiller Sabuco desde 1997. Su gran pasión, también lo sabemos, y su vocación es divulgar la historia y la historia del arte. Y vaya si lo consigue, ¿verdad? Además lo hace con sencillez y de manera muy directa y muy amena. Y es que nuestro conferenciante sabe, y es ejemplo de esto, de que el conocimiento no está reñido, no tiene por qué estar reñido con el entretenimiento. Diego Quirós es además un apasionado lector y viajero. Y yo creo que también le podremos preguntar si surge si ha viajado a la Meca. Me juego el tipo. Por mi parte nada más. Como siempre, les dejo con Diego Quirós y disfruten mucho de la conferencia. Cuando quieras, Diego. Bueno, muchas gracias por esas amables palabras, como siempre. Gracias a Luis, gracias a todos los que habéis venido. En fin. Bueno, el tema es un poquito raro, ¿verdad? Atracción de lo prohibido. Bueno, todos seguramente tenemos algunas referencias de la Meca, de Mahoma, de la peregrinación, que son los pilares. Pues bien, vamos a ver un poquito de qué va la cosa. Esa imagen seguramente os sonará a todos, ¿verdad? La piedra, la Kaaba, el centro neurálgico hacia donde oran todos los musulmanes. ¿Sí? ¿Se ha ido? No, ha vuelto. Bueno, pues vamos a ver. Lo voy a dividir en 3 bloques. El primer bloque vamos a adentrarnos un poquito en qué consiste la peregrinación a la Meca. En segundo lugar, haremos una pequeña reflexión cómo se desarrolla y qué ritos se realizan. Y ya en el tercer bloque hablaremos de esos viajeros que, de incógnito, la mayoría de las veces, acudieron a la Meca y nos pudieron transmitir la realidad de lo que había. Bueno. Ahí viene. Bueno. Bien, pues vamos a ver qué es esto de la Meca. Y antes de nada vamos a empezar un poquito de religión. Y vamos a hablar de Abraham. Nos vamos a remontar a Abraham. Seguramente todos os acordéis del Antiguo Testamento. ¿Quién era Abraham? ¿Os acordáis que es el patriarca del cual nace Isaac, etcétera, etcétera? Y que es el padre del pueblo de Israel, en cierto sentido, el antepasado de Jacob y todas esas cosas, ¿no? Sabéis que Abraham era un hombre ya anciano, se casa con Sara, pero sin hijos. Bueno, estaba diciendo que Abraham, pues,
la verdad, el hombre quería tener hijos y ya pues casi había desesperado, y su propia mujer, viéndole que estaba un poco apurado, dice, pues acuéstate con la criada se llamaba Agar, y dice, ya pues vamos, ¿no? El caso es que efectivamente tuvo un hijo, el hijo se llama Ismael, y bueno, luego se le aparece Yahvé otra vez y dice, oye, que vas a ser padre. Y dice, pero si ya he sido padre, tengo ahí un chaval que se llama Ismael. Dice, no, pero vas a ser padre otra vez, pero esta vez de tu mujer. Dice, leche. Dice, bueno, pues vamos. Y efectivamente tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Para la tradición bíblica y para la tradición occidental, para la religión judía y para la religión cristiana, de ahí viene Isaac, y de Isaac viene Jacob, Esaú, etcétera, etcétera, y todo ese orden, ¿no? Y de hecho todos conocéis la historia del sacrificio de Isaac, cuando Yahvé, para probar la fe de Abraham, le dijo que le sacrificara a su hijo, ¿no? Lo que no sabéis probablemente es que para los musulmanes esta tradición no es exacta. Y los musulmanes son los descendientes de la otra parte, de la descendencia que tuvo con la esclava, con Agar. Porque según las crónicas bíblicas, Agar tuvo el hijo, fue padre Abraham con 98 años, del primero, del segundo fue con 112 años. Evidentemente es algo milagroso, ¿no? Bueno, pues el caso que a lo que nos interesa a nosotros es que la descendencia por parte de Agar es Ismael, y de Ismael vendrán los musulmanes. Y como veis, de la misma raíz aparecen tres religiones. Por una parte el judaísmo, y una derivación del judaísmo será el cristianismo, y por la otra descendencia, por el lado de Agar, va a aparecer toda la religión islámica. De hecho, a los musulmanes también se les llama ismailitas, precisamente por la descendencia de Ismael. Bueno, esto realmente, ¿qué ocurrió? ¿Quién fue el sacrificado? ¿Quién era el legítimo? ¿Quién era con el que pacta Yahvé? Fue Isaac, como aparece en la tradición cristiana y estamos viendo en este cuadro de Caravaggio del año 1603, o por el contrario, como defienden los musulmanes, fue Ismael. Los musulmanes a capa y espada defienden que el legítimo era él porque era el primero que había nacido, etcétera, etcétera. Bueno, es para que veáis que el Islam no es algo ajeno a la tradición judeocristiana, ¿no? Bien, antes de que exista Mahoma, unos 400 años antes, la Kaaba, el lugar emblemático de ese cubo, Kaaba significa cubo, ya es un lugar de atracción y un lugar de peregrinación. Esas caravanas que recorren Arabia de norte a sur durante 4 meses paran en la Meca, y en ese oasis. Y ahí tenemos pues precisamente ese monumento que está también relacionado con Abraham. Según cuenta una tradición muy poco fiable, parece ser que la Kaaba la fundó Adán, y que luego con el diluvio pues quedó un poquito arruinado, evidentemente, ¿no? Y que luego Abraham, por mandato divino, abandonó Israel y se fue con su esclava Agar y con su hijo Ismael, y se fue aquí a la Meca, y que entre los dos reconstruyeron esta edificación, la Kaaba que vemos ahora mismo. Bueno, entonces quería que vierais ese tronco común del que sale esa nueva rama dentro de la religión judeocristiana, que es el Islam, ¿no? Esto ya lo hemos visto, esto es una reconstrucción virtual, obviamente, y si alguno tiene curiosidad por ver lo que es la Kaaba, pues fijaos, dentro son muy pocos los que pueden acceder, no hay imágenes, lógicamente, y es un lugar pues muy limpio, blanco, brillante, y la Kaaba se cubre toda con un manto, está siempre revestida con un manto que se llama kiswat. Y este círculo que veis por aquí, este semicírculo, hace referencia precisamente a Abraham, ¿eh? Bueno, también conoceréis todos que dentro de la Kaaba hay una piedra negra, que está aquí, que también tiene su historia. Esta es la Kaaba con el kiswat, que es este revestimiento, y en esta hornacina de plata tenemos en el interior la piedra negra, que no es que le rindan cultos como dicen algunos, para ellos tiene mucha importancia, pero es como para alguien muy patriota que le representa una bandera, y a la bandera se le tiene mucha estima, pero ellos no rinden culto ni muchísimo menos a una piedra, porque algunos dicen, ellos son idólatras. No es así. ¿Y esta piedra qué origen tiene? Bueno, pues según la tradición parece ser que fue el propio ángel Gabriel, o arcángel Gabriel, el que se la entregó a Abraham cuando se quedó sin piedra y estaba construyendo la Kaaba. Realmente parece ser que es un meteorito, y según cuenta la tradición, esto era de un blanco inmaculado, pero con el paso del tiempo y con los pecados de los hombres se convirtió en una piedra negra. De ahí viene lo de piedra negra.
Para ir a Arabia nos lo tenemos que pensar muy mucho. Bueno, nosotros no tenemos que pensar nada porque no vamos a ir en la vida. Ya os quito las ganas. Aquí estamos viendo la temperatura. Estos son temperaturas medias, no temperaturas absolutas. Si viéramos temperaturas absolutas, esto subiría bastante más para arriba, ¿no? Y vemos que es de una sequedad tremenda, sobre todo en los meses de verano, obviamente, y la temperatura media llega hasta casi los 35 grados. Significa una barbaridad. Diréis vosotros, aquí en Albacete hemos llegado a estar a los 40. Sí, pero estoy hablando de temperaturas medias. Y temperaturas medias es una barbaridad. Entonces, esto es una dificultad. Cuando hay que hacer la peregrinación, pues imaginaos. Todos conoceréis también los 5 pilares del Islam. La Sájada o testimonio de fe, eso de solo hay un Dios, Alá y Mahoma su profeta. La oración 5 veces al día en dirección a la Meca y exactamente en dirección a la Kaaba. El Zaká o la caridad. Luego está el ayuno durante el mes de Ramadán y luego está el Hajj o la peregrinación, que es de lo que vamos a hablar hoy. Estos 5 pilares pues nos lo enseñan desde pequeños en clase de historia, ¿verdad? Bueno, y estos son los meses del calendario musulmán. ¿Por qué os digo esto? Porque vamos a ver que la peregrinación se desarrolla en el último mes, en el mes de Zulhijjah. Algunos sonará, el mes de Muharram es famoso para los peregrinos, para los chiíes, y os sonará sobre todo el mes de Ramadán, ¿verdad? Aquí, que es el del ayuno y demás. ¿Os dais cuenta del detalle de que los meses todos son de 29 y 30 días? Porque los musulmanes van con la luna, entonces los años son de 354 días, no 365, entonces el calendario se va desplazando sobre las estaciones del año. Ramadán unas veces cae en verano y al cabo de los años cae en invierno, ¿vale? Bueno, pues en el último mes, en el del Zulhijjah, que significa precisamente el mes de la peregrinación, es en el que se desarrollan esas peregrinaciones de las que vamos a hablar ahora. Y ahí vemos ya una recreación de un cuadro del siglo XIX donde representa de una manera un tanto idealizada una peregrinación, la peregrinación a la Meca. Bueno, esto ya lo hemos visto, vemos dónde está la Meca y Medina, son las únicas partes conocidas realmente por Occidente, la zona que están cerca de la costa, el interior de Arabia es prácticamente impenetrable. Y aquí viene pues todo el recorrido que hace el peregrino. Desde la Meca y sus lugares santos va a otros lugares como el Valle de Mina, el Monte Al-Muzdalifa, el Monte Arafat, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que vamos a ver ahora un poquito adelante. La peregrinación empieza, ya estamos con la peregrinación propiamente dicha, cuando se traspasan los límites de lo que se considera territorio sagrado y todos los musulmanes visten el hiram, que es una especie de vestido que llevan los hombres, las mujeres no, que son 2 toallas, una para la parte superior y otra para la parte inferior. Y esas 2 toallas, no solamente para igualarse todos desde el punto de vista social, no solamente voy a hacer la peregrinación, sino declarar públicamente que tienes la intención de hacer la peregrinación y de cumplir todos los ritos. En esta imagen veis a unos musulmanes chinos. Y bueno, ya empezamos con los días, aquí estáis viendo los días, son 4 o 5 días nada más, la peregrinación. Por cierto, la peregrinación se puede hacer en cualquier momento, pero si vas fuera de plazo, si vas, por ejemplo, en el mes de Muharram, que no toca, se le llama peregrinación menor. Para que tenga valor a todos los efectos, tiene que ser exclusivamente en estos 5 días que están en el mes de Dhul-Hijjah, ¿vale? A esa se le llama peregrinación mayor. Bueno, aquí vemos que estamos en el primer día, se llega a la Kaaba y se hace por primera vez la circunvalación 7 veces seguidas en torno a la Kaaba, en sentido contrario a las agujas del reloj. 7 veces, además bastante rápido, y esa es la primera parte del rito. Ese día está lleno de actividades, incluso gente que tiene un buen fondo físico pues puede verse un poquito comprometido. La segunda parte de las actividades consiste en ir en 2 antiguas colinas que están a una distancia de 300 metros, que se llama Al-Safa y Marwan. Esas ya han quedado integradas prácticamente dentro de la mezquita, y recordando que Agar se quedó sola porque Dios le dijo a Abraham que se fuera y veía que su hijo se moría de sed, entonces estuvo yendo de una colina a otra buscando agua durante 7 veces. Pues eso lo conmemoran los musulmanes haciendo ese recorrido 7 veces de una a otra. No hay mucha altura, ahora mismo ya está todo cubierto con aire acondicionado, bueno, y una señora peregrinación, esto ya son condiciones, ¿vale? Ahí lo veis, están recorriendo ese pasaje. Y otra costumbre muy importante es beber el agua de Zencén. Zencén es una fuente que cuando se estaba muriendo de hambre Ismael, el arcángel San Gabriel, bueno, ellos no le dicen arcángel San Gabriel, le dicen ángel Yebrel. Yebrel es San Gabriel, ¿no? Entonces dice, escarba ahí, que ahí va a salir agua. Y efectivamente se pusieron a escarbar y salió este agua, y es obligatorio que todos los musulmanes beban de este agua.
No solo de esta fuente, sino que está canalizada y en toda la mezquita mayor de la Meca tenemos esta fuente de la que beben los peregrinos, rellenan botellitas, se las traen a sus casas como recuerdo. Y además en la ciudad de Medina, que está a 580 kilómetros, hay camiones todos los días que van llevando agua del Zenzen porque es un agua milagrosa y está dentro del ritual. Este es el pozo antiguo y encontrar agua en la Meca pues no está mal, teniendo en cuenta las temperaturas que hemos dicho. Es gracias al depósito geológico que tiene debajo. Es un agua un tanto salobre. Los peregrinos, precisamente los viajeros, dicen, ¿cómo les puede gustar este agua? Si tiene un sabor un poco extraño, porque no es agua pura, ¿no? Bueno, esa noche ya duermen en Almina, un valle que está a unos 20 y tantos kilómetros de la Meca. Ahora duermen en tiendas de campaña hechas de un producto para evitar los incendios, porque ha habido ya problemas de incendios, pero antiguamente cada uno llevaba su tienda y ahí dormían la primera noche. Bueno, y el segundo día de la peregrinación, el 9º de Dhul-Hijjah, es la visita al monte Arafat, donde también tiene que ver sus referencias bíblicas correspondientes con Agar, Ismael y Abraham. Y habrán visto ustedes la cantidad de gente que hay, ¿no? Para los viajeros que van a la Meca, que no son musulmanes, esta es una de las cosas que más les impresiona, porque lo otro esperan encontrárselo, esto no. Y ver el gentío, pues es increíble. Tened en cuenta que en la última peregrinación que se hizo antes del COVID se reunieron 3 millones de peregrinos y coinciden siempre los mismos días. Entonces, para manejar todo eso, pues evidentemente se necesita una organización perfecta. Pues este es el monte Arafat. La visita al monte Arafat es imprescindible. Es un día de meditación, de reflexión, se oye un sermón y luego ya por la noche ya van a dormir a otro sitio, al Muzdalifa, y allí cogen unas piedras que van a arrojar sobre el diablo al día siguiente. Y aquí veis, al día siguiente están tirando piedras. Antiguamente eran 3 pilares. 3 pilares que representaban el demonio. El demonio tentó a Abraham y Abraham cogió y le tiró piedras y dice, tira para allá. Entonces le tiró exactamente 7 veces piedras. Era un demonio muy pesado porque con la primera uno se da por enterado y se va, ¿no? Pues nada. Pues entonces existe el rito de que todos los musulmanes deben recoger 7 piedras. Son pequeñicas, no penséis que va con un risco ahí cargado, no. Son piedrecitas tipo una chinita de nada, ¿no? Y entonces todos antes tiraban a estos pilares, pero desde el año 1954, que la peregrinación se va masificando, ya cambian esto y el gobierno saudí hace unos años ya ha construido unos muros, 3 muros paralelos, para que no haya tapones y no haya problemas, porque con 3 millones de personas el mismo día tirando las piedrecitas correspondientes, pues es problemático. Y ese día también se produce el Eid al-Adha, que es la ceremonia de sacrificar un camello o sacrificar un cordero más comúnmente. Esto conmemora el sacrificio de Abraham a su hijo Ismael o Isaac, como queráis. Y entonces esto se celebra, es una fiesta muy grande, después de esto ya se purifican, se cortan el pelo, se rapan y ya prácticamente casi la peregrinación ha concluido. Vuelta para la Meca, esto parece lo podéis imaginar, ¿no? Esto desborda nuestras previsiones. Viene luego el secado de la carne. Actualmente eso ya no se produce el sacrificio de manera manual, sino que compras un bono virtual y unos carniceros de manera industrial están sacrificando los animales y te dan una participación, etcétera, etcétera, porque si no sería imposible, ¿no? Bueno, y a todo esto, una de las cosas que existe desde tiempos de Mahoma es que no pueden visitar la Meca quien no sea musulmán. Es un club estricto. Y en aquella época os podéis imaginar, una época de la Edad Media, por ejemplo, el siglo XVI, XVII, XVIII, de intolerancia religiosa, del Islam hacia el cristianismo y del cristianismo hacia el Islam. Tenían los dos recorridos, ¿no? Evidentemente eso se pagaba con la muerte, pero sin contemplaciones. Y no era raro la caravana que pillaban a un cristiano y en ese mismo momento lo degollaban. O sea que el reto de esta gente para saltarse para acudir y empecinarse a ir a la Meca, evidentemente estaba muy meditado. Mira lo que dice Richard Barton, no el actor. El actor probablemente no sabía dónde estaba la Meca.
Dice, aunque ni el Corán ni el sultán piden la muerte del judío o cristiano que traspasen las columnas que denotan los límites del santuario, nada puede salvar a un europeo descubierto por el populacho a uno que tras la peregrinación se ha mostrado a sí mismo como infiel. Es decir, chimpum. ¿Vale? Bueno, ¿y qué pasa hoy en día? Hoy en día está muy complicado porque está todo muy informatizado y no es fácil. Pero sigue habiendo retos de intentar ir a la Meca por parte de los... He estado viendo foros y navegando por internet y viendo información y hay gente que se empecina en ir. Ahora mismo te detienen, te tiran una semana en la cárcel y ya te mandan para tu casa como diciendo, mira, bonico, ya está bien. Evidentemente algo hemos avanzado, ¿no? ¿Y qué se pensaba en la Edad Media sobre la Meca? Tenemos algunos testimonios de viajeros árabes, como Ibn Batuta, que es de principios del siglo XIV, cuando escribió. Pero lo cierto y verdad es que estamos llenos de prejuicios en el mundo cristiano. En la Europa cristiana se piensa que en la Meca es el sitio donde está enterrado Mahoma, el falso profeta, como le decían los cristianos de la época. Imaginaos cómo se veían las dos religiones, ¿no? ¿Y por qué decían que Mahoma estaba enterrado en la Meca? Es mentira, está enterrado en Medina. Pues porque para ellos su experiencia es la peregrinación a un lugar donde hay un hombre importante enterrado, la peregrinación al Santo Sepulcro de Jerusalén para ver la tumba de Cristo o la peregrinación a Santiago. Entonces ellos, por extensión, dicen, pues solo pueden ir, tiene que estar allí enterrado Mahoma. Saben que la peregrinación es importante y presuponen que está Mahoma. Además hay una serie de tradiciones y mitos que son falsos, como por ejemplo, se sabe que el ataúd donde está metido Mahoma está flotando en el aire y eso es un gran prodigio. Pero claro, una religión rival no va a hacer prodigios. Dicen, sí, pero eso es debido a un truco, porque tiene unos imanes muy grandes. Imaginaos los mitos y, bueno, lo erróneo del asunto. Este que veis aquí en el siglo XVIII, Fray Jerónimo Feijoo, que todavía está diciendo que eso es falso, de que van, ¿no? Bueno, y en los mapas, que ahora veremos algún mapa de la Edad Media, siempre representan la Meca como... Siempre la vida de peregrinación le llama mucho la atención a los cristianos y la Meca con la tumba de Mahoma. Vamos a ver este mapa que lo veis muy raro. Por cierto, los mapas de la Edad Media tenéis que tener cuidado porque a veces el norte está en el sur y el sur está en el norte. No siempre están bien orientados. Esto que veis aquí, que parece un río, esto es España, esto es el Mediterráneo, esto es la vía de las peregrinaciones. Esto que veis aquí de color más oscuro es el Mar Rojo. Claro, el Mar Rojo pues lo pintan de rojo. ¿Cómo lo van a pintar? No lo van a pintar verde. Y aquí está la Meca. Y mirad, en este se ve mejor. Aquí está representado la ruta de peregrinación. No aparece la Meca en este mapa. Y aquí sí aparece la Meca. Mirad, este se llama el Atlas Catalán del año 1375. Está dividido en 8 hojas y nosotros vamos a ver esta hoja por aquí, este trocito. Este es el Mar Rojo, ¿lo veis? Bueno, pues aquí representa, fijaos qué precisión cartográfica tenían los mapas de la Edad Media que te representan aquí tranquilamente a la reina de Saba. Muy bien. Para dar ambiente está muy bien, ¿no? Y vamos a ver cómo representan a los peregrinos. Aquí vemos el peregrino que está orando hacia la Meca. Lo que pasa es que la Meca está aquí, el peregrino está aquí y aquí está el sepulcro de Mahoma flotando. Lo que pasa es que él está poco orientado. Le tenían que haber desviado un poquito y mirándole para allá. Y además tenía que estar vestido de blanco y no de azul. Otro mapa, este del año 1413, y vamos a hacer esta parte, la vamos a hacer un poquito más grande, y lo mismo, el peregrino mirando hacia la Meca y aquí está el sepulcro de Mahoma. El Mar Rojo, se nota, ¿verdad? Ya sabéis que el Mar Rojo es de un rojo intenso, ¿no? Y este del Vaticano, pues mirad este trocito, pues aquí tenemos la tumba y la tumba de Mahoma flotando. Bueno, y ahora ya vamos a hablar de los viajeros que fueron a la Meca. Hemos empezado por atrás, lo que nos descubren ellos, lo que vamos a ver nosotros. Pues aquí tenéis todo el catálogo. ¿Habéis quedado para cenar? Bueno, pues voy a hablaros solamente de unos cuantos. He seleccionado los más interesantes, ¿vale? Aunque en teoría la lista empieza con 2 viajeros portugueses, Pero da Covilla y Afonso da Paiva, no tenemos datos que nos lo puedan corroborar. Solo en algunos sitios he encontrado esta afirmación. El primero del que tenemos totalmente constancia es este italiano que se llama Ludovico da Bartema, es del año 1503. Y el último que vamos a tratar es de 1909. Y entre medias vamos a ver unos cuantos, pero nos vamos a centrar solo en algunos, si me permitís. Si tenéis alguna curiosidad, ampliamos luego. Bueno, ¿qué se sabía de Arabia? Pues del interior de Arabia nada, era un lugar desconocido. El clima lo hacía impenetrable, esas dunas de arena y esa temperatura tan extrema hace que la gente piense ¿qué puede haber allí? Y ya en la antigüedad
Se pensaba que allí había un mundo fabuloso, lleno de riqueza, porque de allí venía el oro, el incienso y la mirra. ¿Os suena de algo? Ya sabéis de dónde eran los Reyes Magos. No venían de Cuenca. Venían de la península arábiga. Y el incienso y la mirra eran importantes porque en todos los rituales de la antigüedad se usaba como sustancia olorosa para realzar los ritos, pero sobre todo porque no se lavaban. Era una especie de ambipur a lo grande. ¿Vale? Bueno, pues de ahí piensan que es también el ave fénix. De ahí creen que viene la canela. Y contaban en la Edad Media que la canela en la antigüedad, que la canela viene de un árbol extrañísimo que está defendido por unas serpientes con escamas brillantes y que solo los más osados son capaces de arrebatarles la canela. Ni viene de Arabia ni mucho menos, pero las caravanas acababan su ruta por Arabia. ¿Vale? ¿Cuándo acaba todo esto? Pues en el Imperio Romano, cuando los romanos descubren el sistema de navegación por el Mar Rojo, y luego los portugueses en el siglo XV, cuando descubren cómo se navega por el Océano Índico. Entonces se acaba un poquito todo esto. A los europeos van a descubrir Arabia en la antigüedad, pero van a perder su rastro hasta que no vuelvan en el siglo XIX. Hace calor, ¿verdad? Tiene pinta, ¿verdad? Bueno, ¿y qué hace que unos hombres normales y corrientes se jueguen la vida? ¿Qué les impulsa a salir de sus casas y buscarse la ruina? O por lo menos jugársela. Muchas cosas. El ansia de conocer, la curiosidad, es algo consustancial con el ser humano. El reto, eso puede ser un desafío personal. Yo tengo que llegar donde no ha llegado nadie. El ansia de conocimiento, el deseo de aventura. Muchas veces estos viajeros son inadaptados sociales, que no tienen cabida en la sociedad en la que viven y buscan otros horizontes. En fin, muchísimas cosas. Lo que está claro es que a mayor riesgo, mayor premio. Si tú tienes a un chiquillo y dices, mira, me voy a comprar pan, no se te ocurra asomarte a esa valla. ¿Qué crees que va a hacer el chiquillo nada más irte tú? Asomarse a la valla. Pues esto es lo mismo, pero a lo grande. La prohibición lo único que hace es que aumente todavía más nuestra curiosidad. También tenemos que recordar que en nuestros genes tenemos el nomadismo. Nosotros somos sedentarios desde hace 4 días. Digamos que esa idea de viaje, de movimiento. Otros dicen que el viaje es un viaje hacia el interior de uno mismo, realmente. Bueno. Bien, vamos con el primero de ellos. Se llama Ludovico da Bartema. Es un italiano. Sabemos que es de Bolonia y tenemos todos los datos porque escribió un libro con sus peripecias. Y un verdadero libro de aventuras. Fijaos el viaje que hizo. En el año 1503 llegó a Alejandría. De Alejandría recorrió la costa de Arabia. Y aquí, donde está, bueno, la costa de Arabia, perdonad, la costa de Levante, y desde Damasco se mete en una caravana y se hace pasar por mameluco. Mameluco era un cuerpo de élite del ejército turco que eran normalmente esclavos que habían secuestrado en países cristianos. Entonces, él no desentonaba. Estos eran especialmente educados, especialmente adiestrados y se convertían en un cuerpo de élite que protegían las caravanas de los peligros de los ataques de los bandoleros, etcétera, etcétera. Pues se hace pasar por mameluco, se hace llamar yurnos y gracias a esa situación de privilegio, pues no le van a comprobar y va a hacer el ritual a la Meca y lo va a conocer. Él se define a sí mismo como un hombre que no tiene muchos conocimientos, que no es un hombre de letras, pero que quiere conocer por sí mismo lo que otros han contado y corroborarlo. Y fue este hombre el primero que dijo, eso de que Mahoma está enterrado en la Meca, ni hablar, está enterrado en Medina. ¿Vale? Luego, una vez que hace el ritual, tiene que volverse como mameluco que es y decide desertar, se juega al tipo. Se refugia en una mezquita, se hace pasar por un mendigo que se está muriendo de hambre y al final consigue embarcarse en un barco que lo lleva a Persia y de Persia, primero al Yemen. En Yemen se tira un mes en la cárcel. Del Yemen a Persia, de Persia a la India, de la India acaba en la isla de las Molucas. Y es el primer europeo que dice que más al sur hay un territorio, un vasto continente, es decir, Australia. Luego, el viaje de vuelta lo hace con Portugal, pasa por Etiopía, da la vuelta a África, llega a Lisboa y de Lisboa se va a Italia y nos cuenta sus peripecias. Este es el recorrido que hace, más o menos. Que no está mal para aquella época, ¿verdad? Esta es la versión del libro en italiano y la traducción al español a través de la versión latina. Y aquí tenemos el capítulo en el que nos habla de los mamelucos. Dice, mamelucos o tornadizos de la ciudad de Damasco. Son aquestos mamelucos o tornadizos un género de hombres que dexan nuestra fe y toman la vana superstición de los moros.
como veis, estamos todavía en el siglo XVI y todavía se es un poquito políticamente incorrecto, ¿no? Está todavía anclado en sus concepciones en la Edad Media. Él es un mameluco y dice que es un cuerpo de élite y demás. Aquí tenemos una ilustración de su libro y el recorrido que hizo, pues más o menos es todo esto que estamos viendo. Por aquí, hizo por aquí, llegó por aquí, volvió para acá y dio la vuelta a África y lo publicó en Roma. Bueno, el primero... Bueno, ¿qué pensáis? ¿Que se convirtió al Islam o que no? Para nada. Nada más lejos de su intención. Y este señor, a la Meca solamente se puede entrar de musulmán o disfrazado de musulmán. Bueno, y este fue un inglés que de jovencito, bueno, en el año 1678, navegando por las costas del norte de África, le capturaron unos piratas berberiscos, como a Cervantes. Y nada, lo vendieron como esclavo, lo compró un señor, le circuncidó un poco, y el señor iba a hacer la peregrinación a la Meca y se lo llevó. Pues claro, él hace la peregrinación, aprende árabe, aprende turco y ve todo lo que es la Meca y luego a la vuelta se escapa. Se escapa, consigue llegar a Occidente y nos va a contar su historia y sus vivencias. Y tenemos este libro, esto lo hizo en el año 1600, según unos en el año 1680, según otros en el año 1685. El caso que casi que nos da igual, ¿vale? Y este es el segundo hombre del que se tiene pruebas y noticias de que llegara a la Meca. Y ahora vamos a uno español. Vamos a hablar de Domingo Badía. O si queréis, Ali Bey. Bueno, vamos a ver quién es este Ali Bey. Hizo la peregrinación, visitó la Meca con éxito, es decir, que pudo volver en el año 1807. Ahí veis, estos son, ahí veis, Ali Bey. Este es Domingo Badía. Y este es Ali Bey. Queda más exótico el de la derecha, ¿verdad? ¿Dónde va a parar? Bueno, pues es la misma persona. Esto es un personaje bastante curioso y bastante interesante. Él nace en Barcelona y su padre es secretario del gobernador de la ciudad y, bueno, pues tiene acceso a la educación. Es un hombre que desde el principio tiene una curiosidad tremenda por todo. Por astronomía, por dibujo, por diseño, por matemáticas, por todo tipo de ingenios. Y, bueno, pues ve que sus proyectos no los puede llevar a cabo si no tiene un gran patrocinador. La primera parte de sus viajes se va a centrar en Marruecos y la segunda ya va a ser la visita a la Meca. Bueno. Fijaos si es un hombre polifacético que escribe memoriales de cómo tiene que ser la gestión de un teatro, de cómo tiene que ser la creación de un banco, hasta intentó y arruinó a su suegro crear un globo aerostático. Obtuvo permiso para hacer un globo aerostático y una serie de tormentas casi se lo cargan. Y su padre, viendo que se va a quedar sin hijo, por lo bajín y soborna para que le retiren la concesión. Y bueno, es un hombre pues, muy inquieto, sobre todo por la tecnología. Bien, él sabe que un viaje de estas características, un viaje a Marruecos y a África y si acaso a la Meca está en segundo lugar, él no tiene dinero para hacerlo. Entonces va a convencer a Godoy. Godoy es el todopoderoso primer ministro de nuestro glorioso Carlos IV. Ese que abdicó en Napoleón, ¿os acordáis? Bueno, pues le dice, yo puedo llegar a Marruecos, sé árabe, puedo hacerme pasar por musulmán y levantarlas a los rebeldes de Marruecos contra el sultán. Y de esa manera podemos hacernos dueños de Marruecos. Y Godoy dice, muy bien, me suena muy bien. Él no tenía la más mínima intención de hacer nada de eso, pero necesitaba que le subvencionaran el viaje y solo eso haría que fuera interesante, ¿vale? Bueno, se aprueba el viaje, le están pasando dinero en secreto, va a viajar siempre como si fuera un príncipe, adopta el nombre de Ali Bey, Ibn Abbasí, el Abbasí, es decir, el descendiente de la familia de los Abbasí, y bueno, lo primero que hace es irse a Londres. ¿Para qué? Para dos cosas. En primer lugar, para dotarse de instrumentos científicos y en segundo lugar, para hacerse la circuncisión. Bueno, cuando llega a casa, en la pensión en la que estaba, en el albergue en el que estaba, le dice un compañero, dice, ¿qué te pasa? Que vienes muy desmejorado. Dice, en la vida, hagas lo que he hecho yo. Dice, ¿por qué has hecho? Dice, me han circuncidado. Pero claro, era indispensable. Ya sabéis que desde Abraham la tradición, tanto para judíos como para musulmanes, es la circuncisión.
Y, lógicamente, enseguida, si estás en un baño o estás en un sitio, enseguida te descubren si eres musulmán o no. Era indispensable. Y el hombre hizo de tripas corazón y, bueno, pues ya se circuncidó. Viajó ya vestido de peregrino musulmán y él se hace pasar como que viene de Oriente y que va a hacer el viaje de retorno a la tierra de sus antepasados después de haberse educado en Europa. Entonces, en calidad de eso, va a desembarcar en Marruecos. En Marruecos, pues imaginaos, de pronto se baja un señor que va medio vestido de príncipe, con un séquito y con muchos regalos y muchas cosas, y la gente pues alucina y dice, anda, este tiene que ser un personaje muy importante. Efectivamente. Tiene también don de gente, tiene también una gran capacidad de persuasión, llega a contactar con el propio sultán y, bueno, pues digamos que se convierte prácticamente en casi en el favorito de la corte, recibe todo tipo de homenajes. Pero cuando empieza a hablar con unos y con otros, el sultán empieza a mosquearse un poquito y le da a entender que lo interesante, no se atreve a matarlo, pero lo interesante sería que abandonara el territorio. Pero no para donde él quiera irse hacia el este y le va a empujar hacia el oeste. Y entonces lo pasa muy mal en el rumbo que toma y está a punto de morir. Nos hace una descripción que yo creo que es de las descripciones más fuertes que yo he visto sobre lo que es la sed. Fijaos. No lo voy a leer entero, pero viene a decir cuáles son los síntomas de una persona que se está muriendo de sed, como le pasó a él en el desierto de Marruecos. Dice que se forma una costra dentro de la boca y fuera de la boca, que ya no tienes ningún tipo de humedad y, bueno, te desmaya, bueno, va perdiendo el sentido y tuvo suerte porque pasó una caravana por ahí y le rescataron y le echaron agua y llenaron sus odres y pudo continuar. Bueno, sigue en un barco en Tánger, embarca en dirección hacia el este, llega a Alejandría en Egipto, allí se hace pasar, desde Alejandría va a El Cairo y se hace pasar allí por un gran señor, va a recibir merecimientos y homenajes por todas partes. Claro, él va soltando dinero a expuertas, como no es suyo, lo está pagando el gobierno de España, pues adelante, ¿no? Y allí conoce al máximo gobernante musulmán, que es Ali Bey. Bueno, antes de desembarcar en Egipto se me olvida decir una cosa, este hombre es un gafe, cada vez que toca el agua pasa una desgracia. Se embarcó, el barco naufragó y en vez de desembarcar en Alejandría, desembarcó en Chipre. Una tormenta le llevó hacia Chipre. Allí se tiró 2 meses, consiguió volver a Egipto. Se pone en marcha, desde Egipto ya se pone en marcha en dirección a la Meca el día 15 de diciembre. Monta en un barco para hacer la travesía por el Mar Rojo y ¿qué pensáis que pasó? Pues un naufragio. Es lo que toca, evidentemente. Y bueno, por fin, otro naufragio. Después de un viaje infame, logra desembarcar en el puerto de Yeda. El puerto de Yeda es el puerto de la Meca, está a 80 kilómetros. Y allí, bueno, pues va a tener una serie de aventuras con un gobernador que quiere quitarle sus pertenencias y él logra sobreponerse y está con una gran debilidad y al final consigue entrar en la Meca, que es el objetivo de su viaje. Todo era una tapadera política. ¿Y cómo le están subvencionando esto a Godoy si ya está en la Meca y no está en Marruecos? Porque hace ver que está haciendo un estudio del comercio de aquella zona, que si sería rentable o no para el comercio español, para establecer nuevas rutas. Y hace ver que a lo mejor atravesando, no existe el canal de Suez, pero atravesando esa zona, el comercio con Filipinas puede resultar interesante. Entonces Godoy se lo traga, ¿vale? Bueno, y entra en la Meca en la medianoche del día 23 de enero. Está muy debilitado. Este es el itinerario que hace. Y allí nos hace una descripción perfecta de la Meca. Cuando Richard Barton llegue, dice, no voy a poner nada de la Meca, dice, porque ya Ali Bey y Burkhardt ya han hablado todo lo que tenía que hablar de la Meca. Es decir, le tienen en cuenta. Y es el primero que hace una descripción de cómo es la Meca. Ningún cristiano había estado y el de Bartema era una descripción muy superficial. Entonces, una descripción perfecta de la Meca y de las costumbres de los mecanos, de los habitantes de la Meca. Como, por ejemplo, cosas así inocentes, como son los empalamientos, cómo es la circuncisión, cómo es la vida de un harén. Bueno, y habla de la Meca, y de la Meca dice, madre mía, porque allí está la casa de Dios. Él habla como musulmán. Cuando escribe su obra, sus memorias, él lo firma como Ali Bey, es decir, de sus 2 personalidades para escribir el libro, él elige la de Ali Bey. Dice, si no fuera porque es la casa de Dios, en 2 años esto quedaría desierto. Porque dice que la temperatura es durísima, que no hay nada de vegetación al lado, que no hay prácticamente nada, que en la Meca son todos muy flacos, que viven en la miseria,
que no tienen artesanos de la categoría para hacer ni una llave. Dice, y las ciencias están todas totalmente abandonadas. Y si saben leer y escribir es para leer el Corán, pero nada más. Es decir, nos pinta un cuadro desolador de la Meca. ¿Vale? Entonces, dice que la Meca vive exclusivamente para la peregrinación. Dice, cuando está la temporada de la peregrinación, la mitad de la Meca vive alquilando casas a los peregrinos y la otra mitad, pues, con negocios que tienen que ver con la peregrinación. Esto es lo que dice en esta frase. Es pues la Meca tan pobre por naturaleza que si no fuera por la casa de Dios, por necesidad, habría de quedar desierta antes de 2 años. Bueno, como va como un gran príncipe, recibe todo tipo de reconocimientos. Y ahí lo tenemos, que el propio sultán jerife de la Meca, es decir, la máxima autoridad religiosa de la Meca, le invita a que entre en la Kaaba. Ya habéis visto la piedra negra. Y entonces, encima de muchas cabezas, le aupan para que entre. Y él queda sorprendido de lo que hay allí y del calor que hace, porque no hay ni una sola ventana. Bueno, y luego hay un señor que se llama el jefe del Zenzen, que es el que se encarga de la fuente del Zenzen. ¿Os acordáis del agua que os he dicho antes? Y aquí se le plantea un reto tremendo. Este tiene el título de envenenador oficial. Todos los personajes que son sospechosos, él se encarga de administrarle veneno. Le ofrece una taza de agua y, lógicamente, tú no puedes decir que no. Sería un insulto. Entonces ya le tienen sobre aviso. Dice, ten cuidado que te puede envenenar. Y él se echó su tacita de agua y sin problema. Y le invitó a comer y siguió comiendo con total confianza. Pero en el bolsillo llevaba un producto que, en caso de verse algo raro, sería un vomitivo tremendo y lo echaría enseguida. No dio lugar a eso. Nadie sospechó en absoluto que este personaje era un cristiano. Para nada. Lo que sí le encanta es la organización, y lo que más le impresiona es la peregrinación al monte Arafat y la organización. Bueno, pues estaba allí por circunstancias y le toca vivir un acontecimiento histórico, de eso que pasa pues una vez cada 100 años. Y este acontecimiento histórico fue que una secta del centro de Arabia, de toda esta zona, entra en la Meca. Son los wahabíes, una versión muy radical del Islam. Desde el siglo XVIII los wahabíes están aliados con un señor que se llama Saud. ¿Os suena de algo? Saudí. Pues esos entran en la Meca durante un breve periodo de tiempo. Los turcos lograrán echarlos, pero es una cosa curiosa porque ahora mismo esa tendencia del Islam de Arabia Saudí sigue en la tendencia de los wahabíes. Y la dinastía Saud es la que está gobernando actualmente en Arabia. ¿Vale? Bueno, pues asistió a ese acontecimiento histórico y nos lo retransmite como si fuera un periodista. Bueno, bien, después de la Meca, abandona la Meca el día 2 de marzo de 1807 y ya que está por allí, pues se va a dar una vuelta por otros lugares. Entonces vuelve otra vez a Egipto, también naufraga, claro está. Yo no sé, porque en todas las aventuras de esta gente no veo ningún naufragio, pero con este me encuentro en el mismo viaje 3 o 4. Está muy bien, ¿no? Bueno, pues pasa por Suez, de ahí al Cairo, y de ahí decide visitar los santos lugares de Jerusalén. Claro, él está escribiendo en sus memorias como musulmán. Y entonces dice, voy a hacer una descripción de cómo es la Mezquita de la Roca, un lugar en el que sabe que no ha estado ningún cristiano. Y dice, como mis correligionarios no lo van a hacer, lo voy a hacer yo. Como diciendo, voy a deciros de qué va la cosa. Y también visita el Santo Sepulcro, el Monte de los Olivos, etcétera, etcétera. Luego se va a Damasco, está ya muy enfermo. De ahí a Alepo, y no nos dice nada en sus memorias de Alepo, señal de que está ocurriendo algo. Y lo que está ocurriendo es que le han descubierto. Le han descubierto y él está sobre aviso, se ha enterado y ya casi ya no va como un gran señor, sino que pasa desapercibido. Está por primera vez en todo su viaje, está huyendo y además desconfiado. Logra llegar a Constantinopla y en Constantinopla entra en contacto con el embajador español. Se siente perseguido, está muy poco tiempo y ya huye de Constantinopla y de los dominios del sultán y se va a Bucarest y de Bucarest a Viena, de Viena a Múnich, de Múnich a París y de París a Bayona. Que, ¿os acordáis de las abdicaciones de Bayona? En ese momento la corte española está en Bayona y allí va. ¿Y qué le pasó? Mucho reconocimiento, pero cuando la corona pasa a José I, él es un afrancesado. ¿Y qué va a pasar cuando acabe la guerra de la independencia? Pues como afrancesado que es, se tiene que ir a Francia, si quiere conservar la cabeza. Y allí se va a tomar la nacionalidad francesa y va a planear otro viaje a la Meca, que se planea pero va a morir sobre el camino. De ese ya no os voy a contar nada.
Este es su libro, traducido, se escribe en el año 1810 en francés y al español no se traduce hasta el año 1835. Bueno, de este señor decir, el siguiente es Ulrich Gaspar Setzen, es un alemán y este murió. ¿Se convirtió al Islam Domingo Bobadilla, Alibey? No. Bueno, este señor es un botánico, es un médico, es un ingeniero, es un admirador de la tecnología. Le encantan los viajes, va a recorrer media Europa y va a ir también a Oriente Próximo. Se tira unos años entre Siria y Alepo y concibe la idea de visitar la Meca. Se hace la circuncisión, acude a la Meca, va a salir bien parado, pero luego decide irse hacia el sur, en Saná. Por cierto, se convierte al Islam. Pero se convierte después de estar en la Meca. Es tanto el impacto que ha ejercido la Meca y todo el ritual de la peregrinación sobre él que acaba convirtiéndose. Y en Saná aparece su cadáver. Lo han matado. Parece ser que por orden del imán, que se ha enterado de su pasado cristiano y que ha entrado de manera fraudulenta en la Meca, y aparece muerto. Este paga su osadía con la vida, pero nos dejó muchas cartas, pero no tenemos sus notas porque se perdieron cuando murió. Estamos en el año 1809. Este señor va a ser famoso porque va a descubrir algunos lugares tan interesantes como las ruinas de Gerasa, en Jordania. En Jordania todo el mundo conoce Petra, ¿verdad? Pero el segundo yacimiento más importante es la ciudad de Gerasa, y la descubre él. Bueno, y este es un personaje también curioso. Se llama Ludwig Burckhardt. Es un suizo y va a hacer la peregrinación a la Meca también. Y nos va a describir la Meca. ¿Os dais cuenta que todos van por los mismos años? 1807, 1809, 1813 y hay alguno más intermedio. Bueno, Alemania está tomada por el ejército napoleónico, él huye a Gran Bretaña, que es el único lugar que permanece fuera del dominio de Napoleón, y bueno, allí va a concebir la idea de viajar al Níger. Su verdadero propósito es viajar al Níger, porque no se sabía ese río famoso en África donde nacía, y él quiere convertirse en el explorador. Sabe que se tiene que circuncidar. Suena bien con esto, ¿eh? Sabe que se tiene que hacer pasar por musulmán y, bueno, pues la puerta de entrada a Oriente Próximo era el Cairo. Pues para el Cairo se va. Está esperando, nos ha dejado todo un testimonio de obras donde nos narra su viaje y son deliciosos. Aprende árabe y está patrocinado por una asociación que se llama Asociación para el Descubrimiento de las Partes Internas de África. Muy fácil de pronunciar, ¿verdad? Y esta es la asociación que le subvenciona. Así, yendo subvencionado, pues se va mucho más cómodo, ¿no? Bueno, pues él, mientras que espera una caravana que vaya hacia el Níger, imaginaos en los conocimientos geográficos de la época, pensando que desde Egipto se puede llegar al Níger, es como si os digo yo que estando en la feria tú fácilmente vas a llegar al Carlos Belmonte, casi sin moverte, que está al lado, pues efectivamente. Bueno, pues aprovechando, haciendo tiempo, va a hacer viajes por Egipto y va a hacer viajes por Oriente Próximo. Y va a descubrir cosas sorprendentes. Bueno, va a descubrir, ¿os suena de algo Abu Simbel? Esos templos que hay en el sur de Egipto. Pues el primero que los descubre fue él. Y pasa a la posteridad por esto y además, luego los cabrá un italiano que se llama Belchoni, pero el que lo descubre, el primero que da testimonio de esto es él. ¿Y suena de algo esto de Petra? Pues lo descubre él. Se hace pasar por un viajero que quiere ofrecer un sacrificio a Aarón, al hermano de Moisés, y él ha oído hablar que a los beduinos que en ese valle hay estas ruinas y él decide ir para allá, fuerza lo del ritual, tiene que disimular porque no puede poner cara de sorpresa ni mucho menos, pero acaba de descubrir Petra. Y cuando sus cartas lleguen a Occidente, pues esto va a hacer furor, el descubrimiento de esta ciudad de Petra que se consideraba mítica, que ya no existía. Bueno, y ya va a hacer la peregrinación a la Meca, entre que está esperando que salga una caravana para el Níger y dice, pues me voy a la Meca a dar una vuelta. Le encanta la Meca y se tira de allí viviendo casi medio año. Va a hacerse pasar por musulmán, no va a tener ningún problema, va a publicar sus memorias y nos va a hacer una descripción impecable de lo que es la ciudad, de lo que son las tumbas, todos los ritos, todos los lugares. Quizás sea el autor que con más detalle nos describe la Meca. ¿Se convirtió al Islam? Sí. Muere de disentería muy joven.
con unos 34 años. Y en su testamento dice que por favor que lo entierren en tal cementerio, si es un cementerio musulmán, y nos dice incluso que tiene que poner en su lápida. Se pensaba que esta tumba estaba prohibida, estaba perdida, pero hace unos años se descubrió, basándose en este grabado antiguo, un investigador descubrió la tumba de Burckhardt. Está en el Cairo, se ha conservado. Lógicamente se convirtió al Islam. El más grande, Richard Burton. ¡Qué actor! ¿Cuántas películas tiene este hombre? Este es probablemente el mejor explorador de todos los tiempos, sobre todo del siglo XIX. Tuvo que ver con las fuentes del Nilo, estuvo en América, estuvo en África, estuvo en Oriente Próximo, prácticamente menos en Australia, y en la Antártida. Este hombre lo he visto por todos los lados. Es un hombre polifacético. En su persona confluyen dos cosas que son muy difíciles. Por una parte, un valor intelectual increíble, es un gran erudito en su época, y por otra parte el ansia de aventura, esfuerzo físico, etcétera, etcétera. Confluyen las dos cosas, un equilibrio perfecto. Tanto que dice que los ingleses no hablan idiomas. 29 idiomas hablaba. 29 idiomas, no sé si en la intimidad o no, pero 29 idiomas. Aprendía con una rapidez tremenda y se mimetizaba con el paisaje. Gracias a este tenemos nosotros una traducción perfecta de las 1001 noches. Y el Kama Sutra también. Este era un inadaptado social, se le veía pequeño. Esto de Inglaterra se le venía muy pequeño. Ese puritanismo de la época victoriana no podía con él. Le gustaban los excesos, las deformidades, en fin, los excesos sexuales también en ese campo. Y bueno, pues es un personaje muy curioso. Su padre es un cargo del ejército, su madre no ejerció ningún tipo de influencia sobre él, es más, incluso no le caía bien, y prácticamente se educó solo y andando de un lado para otro, porque el padre siempre que había un problema cambiaba la familia de domicilio. Claro, cuando tenía 18 años ya hablaba 7 idiomas distintos. Claro, eso sí que es enseñar a los hijos en idioma y no apuntarlos a una academia. Claro. Bueno, va a ser un transgresor en todos los sentidos del término. Y bueno, pues dice, bueno, el padre le mete en Oxford y dice, pero ¿para qué me metes a mí en Oxford si yo allí no hago nada? Y allí le tuvo en Oxford hasta que le dice a su padre, dice, o me sacas o me salgo. Dice, yo aquí no aguanto más. Dice, si es que no me van a enseñar más. Dice, y lo único que hacen es expulsarme. Dice, voy a forzar y me van a expulsar, y efectivamente le expulsaron. Su gran pasión es la esgrima y los idiomas. Ya en Oxford aprende árabe. Y ya es el idioma el más antiguo que él aprendió después del inglés, obviamente. No está a gusto en Inglaterra y decide convencer a su padre para que le mande a la India. ¡A la India! ¡Qué sitio más exótico! Allí están los ingleses forjándose un imperio, y para la India que va. Y allí sin ningún problema, se habitúa perfectamente al clima. Aprende lenguas y lo utilizan como espía, y a él le encanta disfrazarse de musulmán y mezclarse con la población local, y obtiene un montón de información, y entre ellas un general que se llama Napier le utiliza para que le haga un informe de cómo funciona la vida nocturna en Karachi, y le dice, mira, hay 7 prostíbulos, de esos 3 prostíbulos hay 3 que son homosexuales. Cuando se entera dice, ¿cómo que homosexuales? Dame más detalles. Le da más detalles y lo cierra inmediatamente. Luego le acusarán, por las descripciones tan vívidas que hizo, le acusarán de haber participado él en esas prácticas. Él era un bala perdida, podemos decir, pero con cabeza. ¿Vale? Bueno, esto prácticamente le arruina su futuro en el ejército. Decide abandonar el ejército, se vuelve a Inglaterra, bueno, primero a Francia, va a escribir las 1001 noches, etcétera, etcétera, y decide ahí es donde va a concebir su idea de ir a la Meca. Y efectivamente, la Royal Geographical Society le paga el viaje y para la Meca que se va. Se ha de pasar como un médico y derviche. Derviches son unos personajes un poco enigmáticos que giran, dan muchas vueltas, son muy espirituales, y en Oriente a eso se los deja que hagan casi todo. Entonces él se hace pasar por derviche porque si hay algún problema siempre te puedes hacer el loco, ¿no? Entonces va a emprender ese viaje. Se va a ir al Cairo, de Alejandría al Cairo, hace todo el trayecto del Mar Rojo en un barco de 2 velas, y bueno, nos hace una descripción del barco tremenda. Dice, es para 60 personas, dice, no obstante vamos 97. Teniendo en cuenta que está viajando en julio y agosto, así con la fresca nos podemos imaginar. El barco, dice, es un desastre, no hay ni brújula, ni cuerda, ni sonda, ni mapa, ni nada. Dice, si llegamos es de casualidad. Y efectivamente, llegó después de una travesía de 12 días, no naufragó, pero tuvo un problema mucho más grande. Por la noche dormían en la playa, obviamente. Entonces
pisó en la playa de noche un erizo, se le infectó un pie y ya prácticamente no tuvo casi movilidad. Él, que tenía pensado después de la Meca atravesar toda Arabia, se tuvo que quedar con descubrir la Meca nada más. Bueno, y tuvo que ir a partir de entonces en esta especie de artilugio, encima del camello, en este parapeto. Le vino bien porque así iba haciendo anotaciones. Bueno, pues va a llegar el día 18 de julio, llega a Yembo, que es el puerto de Medina. Allí ya en caravana van hacia Medina, tienen un ataque de unos beduinos, mueren 12, en fin, nos describe todo el ataque de manera tremenda. Bueno, nos describe cómo es la ciudad de Medina, cómo es la tumba de Mahoma. Bueno, y ya después de Medina, pues lógicamente van hacia la Meca. Medina no es obligatorio visitarlo para los musulmanes, es una acción meritoria, pero no obligatoria. Él fue con la peregrinación y nos contó cómo era la ciudad. Bueno, pues ya se van para la Meca. Y en la Meca, pues verdaderamente va a quedar sorprendido con lo que ve. Es su verdadera pasión, casi lo que le dio fama y probablemente de lo que más le lució a él. Mirad lo que describe cuando llega a la Meca. Dice: puedo decir con razón que de todos los peregrinos que se agarraban llorando a las colgaduras, se refiere a de la Caba, o que apoyaban sus emocionados corazones contra la piel, ninguno sintió en ese momento una emoción más profunda que la del Hajj, el peregrino del lejano norte. Sin embargo, he de confesar humildemente que mientras el suyo era un entusiasmo que nacía del sentimiento religioso, el mío era el éxtasis que produce la satisfacción del propio orgullo. Es decir, lo he conseguido, he superado el reto. ¿Le caen bien los musulmanes? Le encantan. Descubren en el desierto árabe y en los beduinos una sociedad genuina. Una sociedad de hombres fuertes que se rigen por un código de honor y piensan que es una sociedad totalmente avanzada en comparación con la afeminada Europa, y va a intentar pasar en el desierto la mayor parte de su vida. El desierto le pone las pilas, como diríamos hoy en día. Bueno, pues hace alusiones al Ibey y a la descripción de la Meca, y bueno, le invitan a que suba al interior de la Cava, y en esos momentos nos describe y dice: es el momento peor que peor lo pasé. Aparte de que hacía mucho calor, dice, pensé, si me descubren aquí, mi vida se acaba. Y se llenó de sudores y de temor, vaya. Describe el agua de Zenzen, dice, sabe a rayos, por muy bendita que sea, sabe muy mal. Describe la peregrinación al Monte Arafat con todo lujo de detalles, pero no estaba muy centrado en el sermón. ¿Por qué? Porque él era muy mujeriego y había una señorita jovencita que le miraba y él la miraba a ella, y ella se bajó un poquito el niqab, el velo, y él se quedó así alucinado. Intentó ir con el camello corriendo detrás, pero aquello era un mogollón. Y bueno, pues nos hace una descripción de lo espiritual que era, ¿no? Como se queda sin fondos, tiene que retirarse y se va a la costa, al puerto de la Meca, a Jeddah. Y allí va directamente al consulado inglés, va vestido de musulmán, por supuesto, y le pasa un papel al cónsul. En el papel dice, no me delate, soy Richard Barton. Dice, adelánteme dinero y se lo devolveré en Inglaterra, pero por favor no me delate. Y efectivamente, ya algunos de sus peregrinos, de sus acompañantes, sospechaban. Pero estuvo a punto de morir en una ocasión. Estaba en el desierto, camino de la Meca. Y entonces se fue a orinar. Los musulmanes orinan en cuclillas, para no manchar con las salpicaduras la túnica, porque eso sería una impureza. Y él, pensando que no le veía nadie y ya estaba harto de agacharse, pues decidió hacerlo de pie. De pronto apareció un joven que se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando. Inmediatamente, como acto reflejo, cogió un cuchillo y se lo clavó en la garganta. Diréis vosotros, qué bárbaro, ¿no? ¿Era su vida o la de él? ¿Qué hubierais hecho? Cuando muchos años después en Inglaterra un médico que era amigo de su mujer le dice, ¿qué se siente después de haber matado a un hombre? Y le dice, ¿cómo te sientes? Dice, perfectamente. ¿Y usted, doctor? Tenía una salida el hombre también un poco. Bueno, pues ha culminado con éxito, y esta es una aventura que le hizo famoso, pero va a tener muchísimas más, entre ellas casi el descubrimiento de las fuentes del Nilo, que en cierta ocasión os hablé también de ello. Y acabo con este último viaje, que es del año 1908-1909, un señor que se llama Bagwell,
general del ejército, se ha retirado y decide volver a repetir. Si lo de Richard Burton fue en el 53, esto es 1908. Pero lo pongo para que veáis cómo ha cambiado el viaje. Decide ir vestido de musulmán, también con esta pinta, y hace todo el viaje desde Alejandría hasta Alepo, de Alepo a Damasco, y en Damasco coge el ferrocarril que va a Medina. Lo que antes era una caravana de 40 días, ahora se hacen 4 horas. Cómo han cambiado los tiempos, ¿eh? Y ya de Medina coge la ruta de las caravanas hacia Yambú, que es el puerto de Medina, y ahí coge un vapor que va hacia Yeda, que es el puerto de la Meca. Como veis, a todo tren, ¿no? Nos describe cómo era el tren. No por ello era más fácil, porque le hubieran pillado y hubiera sido igual. Este es el recorrido que hace. Desde ferrocarril a la Meca, de la Meca a Yambú, Yambú a Yeda y ya de Yeda a la Meca. Nos escribió esta obra, que es muy famosa, un peregrino moderno en la Meca y en el asedio de Sadá. Y bueno, murió poco tiempo después, pero en otras circunstancias. Y bueno, si queréis ir a la Meca, un peregrino que vaya ahora mismo a la Meca, ya sabéis que no podéis ir si no os convertís. Y ahora uno que vaya pues va a encontrar la Meca muy transformada con respecto a la época que estamos tratando. Vais a encontrar pues que lo que era la mezquita ahora es enormemente grande y que para ampliar la mezquita, para dar cabida a todos los fieles, se han llevado por delante pues innumerables mezquitas y lugares tradicionales de culto. Los wahabíes, la religión islámica que impera, la versión islámica que impera en Arabia, le quita un poquito de importancia a eso porque consideran que es un fetiche adorar cosas que tengan que ver con Mahoma, cuando lo importante es Alá. Y ahora esta mezquita se ha convertido en un sitio enorme, lleno de escaleras mecánicas, lugares refrigerados. Y para los peregrinos que quieran hacerlo con un poquito de calidad, pues ahí tenéis el hotel más grande del mundo, que estará acabado dentro de unos años. Hay 10.000 habitaciones, 4 restaurantes, etcétera, etcétera. Con vistas a la Cava, que la encontráis aquí. Por cierto, ¿habéis visto el bosque verde en el que se encuentra la Meca? Bueno, y hay un proyecto para acabar la ciudad de la Meca y adaptarlo y que la mezquita dé cabida. Actualmente son 1,5 millones de 1.700.000 de peregrinos, y hay un proyecto para que llegue a albergar a casi 7 para el año 2040. Es decir, que la mezquita está casi comiéndose a la Meca. Y bueno, ahí os lo dejo por si os queréis animar. Ya sabéis, os tenéis que hacer la circuncisión y haceros musulmanes. Bueno, muchísimas gracias, Diego, como siempre, ¿verdad? Maravilloso, entretenido, ameno, hemos aprendido. Porque no habéis tenido que ir andando. Bueno, menos mal que no has ido a la Meca, ¿eh? Menos mal. Bueno, vamos a abrir un breve turno de preguntas, que no hay mucho tiempo, así que nada, como siempre, si alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano. A mí me gustaría que nos contases algunos detalles más sobre la piedra negra. De la piedra negra se tienen muy pocos datos, no se puede investigar. Se sabe que está formada, que es de color negro, está formada por muchas partículas extrañas y realmente se trata de un meteorito. Casi todos coinciden que es un meteorito. Y que la piedra negra probablemente estaba bastante, bueno, era bastante anterior a Mahoma. De todos los ídolos que se adoraban en la Cava antes de que llegara Mahoma, Mahoma es el único que deja la piedra negra. Pero se sabe muy poco más. La tradición dice que se la entregó cuando estaban haciendo Abraham o Ibrahim, que dicen los árabes, e Ismael estaban haciendo la Cava, le faltó material y Gebrel, el arcángel Gabriel, les mandó esta piedra, y esta no la colocaron en la edificación, sino que la ocuparon, la colocaron en una esquina, en la esquina del sureste. Y es importante porque para dar esas 7 vueltas o tawaf alrededor de la Cava, el punto de partida es precisamente la piedra negra, pero poco más. Bueno, ¿algo más hemos sabido? ¿Alguna otra cuestión? Si vais a hacer la peregrinación, preguntadme ahora. Claro. Aunque a lo mejor os he desanimado. A ver. Venga, animaos. Venga, animaros, que es interesante. Dime. ¿Ha habido alguna mujer peregrina? No que se tenga noticia. Es muy difícil por la situación social, por el papel social de la mujer en el Islam. Las mujeres pueden peregrinar igual que los hombres. No tienen que ponerse el trajecito este de las 2 toallas.
el Hirán, pero pueden hacer todos los ritos. Eso sí, si hay muchos hombres, las mujeres deben apartarse para que pasen los hombres. Pero como aventureras que hagan esta peregrinación y se hagan pasar por tal y cual, no tengo noticia de ninguna. Y además sería bastante difícil. Todavía hoy en día, hasta hace cosa de 3 años, para hacer la peregrinación a la Meca, para que una mujer pudiera ir, debería llevar un acompañante hombre. Entonces, solas, ahora mismo se puede viajar por Arabia Saudí, pero hoy en día, Arabia Saudí, se me olvidó decir, es un país al que se puede visitar tranquilamente y ofrece muchas cosas. No puedes entrar en la Meca. A 15 kilómetros de la Meca hay unos pilares y a partir de ahí ya no puedes pasar. Pero puedes visitar el país, que se va abriendo cada vez más. Pero mujeres, no, en épocas anteriores no. Pensad el papel tradicional que en las sociedades cristianas ha tenido también la mujer en casa. Y esto sería un doble reto. Un reto a la sociedad occidental, pero sin embargo ha habido mujeres que han destacado en Oriente Próximo, como Lady Hoster y alguna más que, bueno, que han vivido como reinas de los árabes. Hay un libro de Cristina Morato que se llama Las mujeres en los desiertos árabes, que es un libro delicioso, que os lo recomiendo. Pero en la Meca no. Muy interesante la pregunta también. Sí, por allí tenemos otra. Hoy en día el paso a la distancia, ¿cómo te muestras si tú eres cristiano, ateo? Bueno, pues en primer lugar, evidentemente para llegar a 7 millones de personas tiene que estar la cosa muy controlada y bueno, exhaustivamente. Para empezar, se otorgan visados especiales, pero visados especiales por países. España calcula el número de musulmanes que hay en España y concede un número bastante pequeño. Pero aparte del visado, para sacar el visado, a ti tienen que contactar con el centro islámico en el que tú te has formado y te tienen que hacer una especie de certificado de que tú eres buen musulmán y que eres musulmán auténtico. Y si entras dentro del cupo, puedes hacer la peregrinación a la Meca. Los detalles técnicos ya, pues como veis, es muy cómodo. Las penalidades del viaje ahora mismo se reducen a coger un avión, a aparecer en el aeropuerto de Jeddah y ya en taxi vas hacia la Meca. O sea, ahora es facilísimo. Pero el primer filtro es ese. Si tú logras pasar ese filtro y te pasas y te plantas en Arabia sin llevar el certificado correspondiente, están pendientes de ti en todo momento. Y cuando estás en la Meca, cuando te acercas a la Meca, todavía más. Pero cuando estás en la mezquita, en la entrada de las mezquitas hay 1000 ojos que te están controlando. Puedes delatarte de muchas maneras. De muchas maneras porque tú sabes la teoría, pero no la práctica de los ritos, de los gestos. Y esa gente tiene una sensibilidad especial. Sé de uno que lo intentó hace unos 20 años, era un español, un hombre de mundo, un hombre bastante curtido. En el último momento, una vieja se dio cuenta en un detalle y dice, infiel, le detuvieron, le registraron y efectivamente. Y lo encarcelaron. Ya no lo matan, evidentemente, pero está complicado, no es sencillo. Bueno. También podría decir que vais de mi parte, pero... También. Es otra opción. ¿Alguna cuestión más? Venga, ¿alguna más? Duda rápida más? Venga, que seguro que las tenéis. ¿No? ¿Nada? Bueno, pues lo dejamos aquí entonces. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, pues un gesto, un detalle de agradecimiento para Diego, que ha participado ya en tantas ocasiones, pero bueno, por agradecerle de nuevo su participación. Y mientras tanto, les cuento que si esta conferencia ya la esperábamos con muchísima curiosidad, la de la próxima semana creo que también ha despertado bastante interés. Cuentos y cuentas, o mirar la literatura con ojos matemáticos. Bueno, el título es muy interesante y muy atractivo. La conferencia tendrá lugar el próximo lunes 28 de febrero y correrá a cargo del matemático Juan Emilio García Jiménez. Así que ya saben, les esperamos la próxima semana. Que descansen.